yo estadísticamente estoy muerto. Llevo ya 6 o 7 años muertos, porque según la estadística, la longevidad media de un varón español es 78, 79 años, ahora después del COVID, que ha hecho descender, en fin, esa cifra y tal y cual, con lo cual yo ya llevo 7 o 8 años estadísticamente muerto. Entonces, claro, si tengo que escribir todavía 3 volúmenes de mis memorias, las contramemorias estas que te he descrito antes, y encima el libro del Apocalipsis, con la documentación que la redacción de ese libro supone, no voy a poder. Es decir, no voy a tener tiempo y no voy a tener fuerzas tampoco para hacerlo. Entonces me pillas ahora en ese brete. Bueno, es que ahora dicen que la enfermedad del siglo XXI es la depresión, la ansiedad, la depresión. Se habla mucho de eso. Es verdad. Mire, yo creo que yo tengo la impresión de que todo el mundo se ha vuelto loco. Yo de verdad que abro el periódico por las mañanas y digo, bueno, se han vuelto locos, todo lo que leo. Es decir, también sé el famoso chiste de la autopista esa, del individuo que va en el sentido contrario por una autopista, que todos los coches le vienen en contra y que cree que todos se han vuelto locos, y en realidad el que está loco es él, el que va en sentido contrario es él. Bueno, a lo mejor soy yo el que me he vuelto loco, porque tiendo a pensar que todo el mundo se ha vuelto loco, pero efectivamente el mal del siglo es la depresión, que es un mal oscuro, que es un mal misterioso, que es un mal que tiene muy difícil cura. Es más, que es un mal que solo se cura en la mayor parte de los casos con pastillitas, y las pastillitas no curan. Las pastillitas son una droga adictiva que, en fin, que te mantiene en una determinada serenidad artificial, que achatan en definitiva tu personalidad, pero que no te curan. Entonces sí, efectivamente, y eso va cada vez a más, cada vez más, cada vez más a más. Culpa de muchas cosas, entre ellas de Internet. Cuanta más Internet haya, cuanta más gente utilice, esté sustituyendo la vida real, la vida de salir a la calle, la vida de hacer amigos, la vida de echarte una novia o un novio, la vida de enamorarte, la vida de coger la gripe, la vida de curarte de la gripe, la vida de que te atropelle un coche, la vida de que no te atropelle un coche, la vida como es, con todas sus glorias y sus miserias, todo eso, las personas que están colgaditas del móvil dichoso todo el santo día, están sumergidas en una burbuja, sumergidas en un mundo artificial. Eso, a la larga, pasa factura. Esa es la peor de las drogas que existen. No hay droga peor en estos momentos que la de los móviles. Los móviles, porque además, y esto ya no lo digo yo, esto lo dicen los biólogos, lo dicen los neurólogos, esto es mi hijo, pasa, Kela. Mira, ya ves, te hablaba yo antes de que aparece te hablaba yo antes de cómo a los 3 años decidí ser escritor. Bueno, pues hace... que yo he leído que está escribiendo, que va a leer también su primer... Sí, efectivamente, porque hace relativamente poco me dijo, papá, yo quiero ser escritor. Y entonces yo le dije, pues mira, lo mismo que le dije a mi hija Yanta. Mi hija Yanta, cuando muy pequeñita, a la misma edad de aquella más o menos, me decía que quería ser escritora, que tenía que hacer, me pedía un consejo. Yo siempre, y eso lo dice ella, siempre, lo recuerda siempre ella, yo le daba siempre el mismo consejo. Le decía, escribe, escribe. Escribe. De la misma manera que si un niño te dice que quiere ser futbolista, el único consejo que le puedes dar es da patadas a un balón, da patadas a un balón, da patadas a un balón, y así aprenderás o no, y verás si puedes ser futbolista o no. Entonces él ha empezado a escribir un libro. Hombre, yo lo ayudo, lo escribimos con la ayuda también del ordenador. Hombre, claro. Yo lo voy corrigiendo, las faltas de ortografía, que las hace, algunos errores de sintaxis, en fin, le voy dando unas pautas, pero lo va escribiendo él. Y ese libro se llama Historias de mis gatos, y efectivamente lleva ya unas cuantas páginas escritas. Sí. Esta misma tarde escribiremos alguna más, y en el próximo encuentro eleusino, que va a ser sobre zoología sagrada, es decir, sobre animales, pues yo le voy a invitar, bueno, a su primer acto público como escritor, que es que lea esas páginas iniciales de su libro en público. ¿Y te lee a ti, él te lee? Lo intenta a veces, hombre, sobre todo un libro que tengo yo sobre un gato, Soseki, Inmortal y Tigre. Bueno, es el libro, digamos, porque claro, yo no soy un escritor para niños. Esa es una de mis asignaturas pendientes, ya me gustaría ya, y muchas veces lo he pensado, y no excluyo la posibilidad de que ahora ya, en fin, a la avanzada edad lo haga. Pero vamos, de todos mis libros, el más propicio, el más idóneo para ser leído por un niño es Soseki, Inmortal y Tigre, que es en definitiva la historia de un gato. Entonces, bueno, lo va leyendo a veces, a ratos y tal, remoloneando un poco. ¿Por qué remolonea un poco? Porque se pasa la vida, como todos los niños, colgadito del móvil, colgadito de las tabletas, colgadito de internet y colgadito de estas cosas. Menos mal que ahora le ha dado por el culo de Rubik, por el cubo, he dicho el cubo de Rubik, ¿no? Entonces, bueno, tiene 67
¿67? 128. Ay, por Dios, sí que- Dios mío. Tienes 128 cubos de Rubik, ¿de verdad? Bueno, crece constantemente el número de cubos. Se presenta a los premios, tiene un tutor que vive en Ciudad de México y que todos los domingos durante 1 hora pues, le da instrucciones. En fin, menos mal, más vale el cubo de Rubik que los telefonitos móviles, ¿no? No, Al fin y al sí. cabo, el cubo de Rubik, hombre, es un juego mental, ¿no? Es un poco como el ajedrez. Pero vamos, así están las cosas. Bueno, tú en ese libro también decías que el mejor amigo de un hijo es su padre, si no me equivoco. Sí, sí, lo he dicho alguna vez. Pero lo corregiría, ya ves. Sí. Porque no sé en qué medida un padre, hombre, quiero decir, por supuesto que un padre puede y debe ser amigo de su hijo y el hijo debe ser también amigo del padre, pero no es esa la función más importante, porque un padre tiene que ser protector, tiene que ser maestro, tiene que ser el catón, el que enseña a vivir a su hijo, el que le ayuda a vivir, el que le ayuda a enfrentarse. Y eso son cosas que a veces hacen los amigos, pero que no forman parte intrínseca, esencial de la amistad. No, la amistad es otra cosa. Entonces, sí, un padre tiene que ser amigo de su hijo, pero sobre todo tiene que ser padre. Y ser padre es muy difícil. Y ser hijo es muy difícil también. Entre otras cosas porque los padres siempre ocultan cosas a los hijos y los hijos siempre ocultan cosas a los padres. Entonces a mí, por ejemplo, que yo no conocía a mi padre. Es decir, yo la primera vez que tuve algo parecido a un padre en mi casa, yo ya tenía pues, casi la edad que ahora tiene aquella. Yo ya tenía 8 años, que es cuando mi madre contrae segundas nupcias, en fin, con una persona. Que no era mi padre, era mi padrastro, pero en fin, que era en fin, una persona muy buena gente, muy buena gente, muy buena gente. Pero claro, yo no hice durante la infancia, que es cuando aprendes verdaderamente las cosas, yo no hice el aprendizaje de tener un padre, no lo tuve. Entonces tardé tiempo luego en aprender a ser padre. Me costó trabajo. Pero he aprendido, claro, a la fuerza, con tanto hijo por medio, ¿cómo no voy a aprender? Claro. Así ya para ir terminando. Me voy. ¿Te vas a qué? ¿A jugar con el cubo de Rubik? No sé, Bueno, ya veré. luego vienes a que escribamos un poco más del libro, ¿eh? Vale. Adiós. Cuando hablamos ahí de salud mental, tú citabas el tema de las pastillas, ¿no? Y yo me quedé también en ese libro que hablamos, en el que decías que no está mal tomar lo que tú dices, sustancias, ahí tiene un nombre tuyo que no son alucinógenas. Tú No, le das claro, otro nombre. psicotrópicos, psicomiméticos, psicotrópicos. Es decir, sustancias que en primer lugar no son adictivas, en segundo lugar no generan ningún daño, y en tercer lugar ensanchan la conciencia. Precisamente te trasladan a ese vacío, a esa nada integral, a lo mismo que te lleva al orgasmo. Entonces me refiero al LSD, me refiero a la marihuana también, en menor medida, es menos potente, me refiero a la mescalina, al peyote, a la psilocibina, a esa misteriosa droga que se tomaba en Eleusis, casa madre de los encuentros eleusinos, que era el quiqueón, etc. Todas esas sustancias que te liberan de las redes del tiempo y del espacio y de las servidumbres de la biología, y que además tienen la particularidad de que no actúan por sí mismas. Si tú tomas LSD, que es una sustancia atóxica, si tú te tomas un vaso entero de LSD, bueno, agarrarás un colocón y te irás al planeta Ganimedes, pero no te pasará fisiológicamente, biológicamente, no te pasará nada. Esto Stanislas Grof, gran psiquiatra que trabaja en Estados Unidos, que es una de las luminarias del uso de estas sustancias, lo explica perfectamente en un libro que se llama Psicoterapia con el LSD, donde explica todas las consecuencias, digamos, biológicas, fisiológicas, anatómicas, etcétera, que este tipo de sustancias pueden tener. Y dice, solo hay una peligrosa, y es la cardiovascular, pero no porque en sí mismo hagan daño a la red cardiovascular, sino porque pueden inducir emociones de tan alta intensidad que provoquen una vasoconstricción del sistema arterial, y entonces que eso te genere un infarto o algo así. Fuera de eso no hay ningún riesgo. Entonces esas son las únicas sustancias que yo he tomado, que yo tomo y cuyo uso yo defiendo. Siempre un uso, lo que mi gran amigo Escotado decía, ilustración farmacológica. No son cosas que te las puedas tomar como quien sale de esta casa, se va a la taberna de la esquina y se bebe una cañita. No, son sustancias muy poderosas, que si no tienes una estabilidad emocional y psicológica pueden inducir estados psicóticos, y son sustancias de las cuales tienes que tener además una referencia cultural. Tienes que saber más o menos lo que te va a pasar, tienes que tener un maestro, un chamán, un sabio, un conductor de la experiencia. Pero ese tipo de sustancias, por supuesto, eso no lo modificaría de mi libro. Tú fíjate que en estos momentos además están por fin
siendo autorizadas prácticamente en todas partes, no solo autorizadas, sino incluso aconsejadas para tratamientos psiquiátricos, para tratamientos de la depresión, etcétera, etcétera, para tratamientos de las drogadicciones propiamente dichas, como es el caso de la ayahuasca, que se utiliza muchísimo para desintoxicar de la heroína, de la cocaína y de todas estas drogas altamente perniciosas. O sea, que a ti te han ayudado a escribir, por ejemplo. Bueno, yo nunca he escrito bajo el influjo directo de esas drogas, porque estás en otra cosa. Es decir, realmente en ese momento la literatura, escribir un librito te importa poco. Estás en una dimensión de comunicación con el universo, estás en pleno éxtasis, ¿no? Pero por supuesto que he vivido experiencias que luego sí se han visto reflejadas en mis libros. Por ejemplo, vamos, sin ir más lejos, Gárgoles y Avidis, la historia y magia de España, en fin, ese tocho en 4 volúmenes, etcétera, etcétera, en el cual yo trabajé 8 años y me leí 5.000 títulos de bibliografía y recorrí 20.000 kilómetros por todas las bibliotecas, archivos y entresijos del país. Bueno, hubo una noche extraordinaria en la cual yo en LSD me leí 3 evangelios gnósticos, porque claro, cuando uno dice la palabra evangelios piensa en los clásicos evangelios canónicos, ¿no? El de Marcos, el de Lucas, el de Juan, etcétera, ¿no? No, hubo muchísimos más evangelios que fueron declarados fuera de la ley eclesiástica por la Iglesia en los concilios de Calcedonia, de Nicea, etcétera, etcétera, y que siguieron pululando, muchos de ellos se perdieron y tal. Y existe el corpus de los evangelios gnósticos, que apareció milagrosamente en 1956 en el ánfora de un pastor en una cueva del Alto Egipto, ¿no? Y esos evangelios gnósticos, en el momento en que yo los leí, te estoy hablando de 1971, 72, los leí en una edición italiana de Inaudi, había en ese momento solamente 3 evangelios gnósticos. El Evangelio de Tomás, el apóstol Tomás, atribuido al apóstol Tomás, el Evangelio de la Verdad y el Evangelio, un tercer Evangelio. Eran textos muy cortos, de 40-50 páginas. Yo los leí en Soria, en una tormentosa noche soriana, en plena experiencia del LSD. Bueno, la lectura de esas 100 páginas es una de las lecturas determinantes de mi vida. Cambió por completo mi visión de las religiones, cambió por completo mi visión del cristianismo, cambió por completo la visión de la historia bíblica, y nació en Gárgoles y Avidis. Tú también es que eres muy místico. No, muy místico no. ¿Eres? Soy místico de arriba abajo, pero lo he sido toda mi vida. Yo también recuerdo, y lo cuento en el primer libro de memorias y en el segundo, y lo seguiré contando eternamente, cómo cuando terminé ese famoso bachillerato que te mencionaba antes, de don Pedro Sainz Rodríguez, maravilloso y tal, bueno, mis padres, yo saqué buenas notas en el examen de estado, etcétera, entonces mis padres me llevaron, mi madre y mi padrastro, me llevaron a hacer un pequeño viaje, un viaje por Zaragoza, por Burgos, por tierras de Castilla y tal y cual. Y recuerdo que en ese viaje, que duró nada, 8 o 10 días, llegamos a la Cartuja de Miraflores en Burgos, que realmente es de una belleza extraordinaria, y ahí está conservada la celda de un cartujo. Es una cabañita que tiene una habitación con un camastro, nada, una tabla de madera prácticamente, un jergón encima, una estantería con unos cuantos libros muy bien elegidos y un huertecito donde el cartujo cultivaba sus lechugas y sus zanahorias. Y yo recuerdo que me volví a mi madre y a mi padrastro y con gran sorpresa les dije, esto es lo que yo quiero ser en la vida. Bueno, eso es lo que yo he querido ser siempre en la vida. Y ahora, a los 86 años, te digo, lamento no haberlo hecho y a veces acaricio la idea de hacerlo, pero claro, no puedo. La vida me ha enganchado, el hijo de 10 años, en fin, no solo el hijo de 10 años, sino otras muchas cosas, pero todavía tengo la tentación de convertirme en monje de clausura, que es lo que yo he querido ser toda mi vida. Entonces es muy curioso escribir memorias porque te vas dando cuenta a medida que vas escribiendo tus memorias que en realidad pesa más en tu vida lo que quisiste y pudiste hacer pero no hiciste por una circunstancia o por otra que lo que hiciste. De tal manera que ahora tengo la tentación de escribir ya como recta final, último libro o algo así, una especie de memoria a contraluz, una especie de memorias de lo que quise y no hice hacer en mi vida y no hice, que reflejará seguramente mejor mi personalidad que la de las cosas que hice. Porque yo me he convertido, cosa que no me gusta nada, claro, como todas las personas que tienen éxito, el éxito es mortal, el éxito es una enfermedad peor que el cáncer. Entonces me he convertido en un personaje. Por una parte existe la persona, existe yo, que en la distancia corta soy siempre yo, y luego existe el personaje que ha sido creado, a través de la borrachera de arrabal, a través de las manifestaciones de carácter político, ideológico que haya podido hacer, a través de mis aventuras eróticas, a través de mis apariciones en televisión, a través
través de mis excentricidades, yo he sido siempre un personaje excéntrico, etcétera. Y con todo eso la gente va fabricando, bueno, una especie de golem, una especie de eso, de personaje que no tiene nada que ver con la persona, que no eres tú. Bueno, esa especie de esquizofrenia, esa dicotomía, de ser a los ojos de muchos un personaje y no una persona, es algo que duele, es algo que rasca. Por ejemplo, todas las personas que me atacan, y hay mucha gente que me ataca, atacan al personaje. Yo siempre digo que a la persona no la puede atacar nadie, que en la distancia corta a mí no me puede atacar nadie. ¿Por qué me van a atacar? Si yo soy una persona amable, si yo soy una persona simpática, si yo no he hecho nunca daño a nadie, es decir, sí he hecho daño, todos hemos hecho daño. Por ejemplo, en la dialéctica de la pareja, pues se hace daño el hombre a la mujer al hombre, etc., inevitablemente, ¿no? Pero quiero decir daño voluntario, es decir, lo que cuenta en definitiva es lo que Buda llamaba la recta intención. Yo todos los actos de mi vida se han acomodado siempre a la recta intención, aunque a veces haya podido equivocarme o hacer daño involuntario, fundamentalmente a mis parejas y nada más que a mis parejas. Pero entonces no hay ningún motivo para que haya tanta gente que me vea como algo que yo no soy. Hombre, y eso duele, rasca, molesta un poco, pero ya llega un momento que dices, bueno, te encoges de hombros y dices, mira, que piensen lo que quieran. Yo sigo siendo el que soy. Digan lo que digan de mí. ¿Y te arrepientes de algo? Sí, claro que me arrepiento, por ejemplo, de no haber sido cartujo. Claro, me arrepiento de montañas de cosas. Me arrepiento, o sea, ahora ya iba a cometer una clásica indiscreción. Mira, hace muy pocos días apareció en televisión una mujer guapísima, que fue guapísima, ahora ya es una persona mayor, que fue muy entrevistada a fondo, que fue celebérrima en España por muchos motivos tal y cual, y que era verdaderamente, en fin, una belleza extraordinaria. En cierta ocasión, yo no voy a decir su nombre, en cierta ocasión yo intervine en un programa de Jesús Hermida, en Antena 3, en el año 93, por ahí un programa de una tertulia nocturna muy seguida, en la cual íbamos 14 o 15 personas, todas más o menos de relumbrón, extraídas por aquí y por allá. Entonces, al terminar ese programa, pues, algunos de ellos nos quedábamos allí, en fin, en la habitacioncita aneja al plató, pues tomándonos un whisky o lo que fuera, ¿no? Y esta mujer, que era, iba con una minifalda de lentejuelas, algo realmente extraordinaria. Oye, me hizo una entrada como muy rara vez me han hecho en la vida. Se sentó a mi lado. Yo era muy guapo, ¿sabes? Muy guapo. Yo fui elegido el 5º hombre más guapo de España por votación popular en el año 83. ¿Ah, sí? No lo digo por presumir. Presumir a mi edad, ser petulante a mi edad es de idiotas, ¿no? Fue así. Entonces se sentó a mi lado. Esto serían las 12 de la noche. Y me dijo, Fernando, ¿te vienes a mi casa? Y no me fui. Bueno, pues por supuesto que lamento no haberme ido. Pero claro, estaba mi mujer esperándome aquí. No tenía yo una coartada para llegar de repente. Si me hubiera ido con esa mujer a su casa, habría vuelto a la mía a las 5 de la mañana, a ver cómo le explicaba yo a mi mujer. Yo siempre digo que a mí, yo soy una persona muy valiente, verdaderamente he estado en guerras, he atravesado desiertos, me he metido en toda clase de berenjenales, pero hay dos cosas que siempre me han dado miedo. Las motos, yo no me subo a una moto ni para atrás, y las mujeres me dan miedo, porque las mujeres están siempre reprochándonos cosas. Lo que Escotado llamaba la cofradía del santo reproche. Yo acabo de poner, antes de que llegaras tú, un tuit que dice, citando a Ramón Pérez de Ayala, en fin, aquel gran escritor, Ramón Pérez de Ayala decía que las mujeres nacen casi aprendidas. Y es verdad, las mujeres nacen casi aprendidas. Yo reproducía esta frase y añadía, ya de mi cosecha, dice, y los varones, en cambio, nacemos con todo por aprender. Y, entre otras cosas, a defendernos de ellas. Bueno, entonces... bueno, eso es. ¿Pero no han sido tu perdición las mujeres? Sí, muchas veces lo han sido, claro. Eso ya me lo decía mi madre, sabia como todas las madres. Si yo no hubiera sido con las mujeres, en lugar de 53 libros escritos, tendría 100. Mi madre, siempre bromeando, me decía, mira, Nano, que es como me llamaba mi madre, cuando estés ya muriéndote en un hospital, en fin, con una bata y de esas abiertas por detrás y tal, seguirás persiguiendo a las enfermeras por los pasillos. Es verdad, claro que lo han sido. Pero es que lo han sido, siempre he sentido la atracción por las mujeres, una atracción extraordinaria, sí, es verdad, han sido mi perdición, pero bueno, también en salvación no han sido nunca, pero bueno, han sido mi gloria en muchos momentos, claro. Oye, Fernando, ¿y sigues arrepentido de ser español?
Pero vamos a ver, es que claro, arrepentirse de una cosa inevitable es un poco absurdo, no te puedes arrepentir. Es decir, al decir que me arrepiento de ser español, en definitiva estoy demostrando que soy más español que nadie, porque el español está en guerra con él mismo. El español está siempre en guerra civil, pero no ya en guerra civil los de la izquierda con la derecha, los de la derecha con la izquierda, los rojos con los azules, los ateos con los creyentes. No, está en guerra civil con él mismo. España es el único país que se pone continuamente en términos problemáticos. De hecho, hay un libro famoso de Laín Entralgo que se llama España como problema. Los dos libros de historia de España, de filosofía de la historia de España más famosos que hay, uno es de Américo Castro, que se llama España un enigma histórico, y el otro, polemizando con Américo Castro, de Sánchez Albornoz, que fue presidente de la República en el exilio y tal, y que se llamaba España una realidad histórica. Bueno, un país que tiene que buscar su propia realidad histórica, o un país que se autodefine como un enigma histórico, evidentemente es un país, como pasa ahora, que escupe sobre su bandera, que la quema, que abomina de su himno, que se avergüenza de ser español. Entonces, claro, ser español es muy duro, porque es nacer en el país que ha tenido más guerras civiles en toda la historia de la humanidad. Y esto no me lo invento yo, esto es un frío dato histórico. Nadie ha tenido tantas guerras civiles y estamos acostumbrados a ellas. Ya lo decía Berlanga, Villanueva de arriba, Villanueva de abajo. El pueblo de al lado está siempre enfrentado al pueblo más cercano, los vecinos enfrentados entre sí. Todo el mundo, España es un país maledicente, todo el mundo habla mal de todo el mundo. Yo nunca hablo mal de nadie, yo no me fío de las personas que hablan mal de otros. Las personas que hablan mal de otros están demostrando que son ellos malas personas, ¿no? Bueno, entonces España es así, y sobre todo España es un país, esto ya lo decía Ortega, que entre todos los pecados, España tiene 3 pecados capitales. Uno es la ira, guerras civiles; otro es la pereza. El español es muy perezoso, al español lo que le interesa es poder irse a la terraza del bar a tomar cañas y no a estar apencando en el trabajo por el que le están pagando, y sobre todo la envidia. Eso es el mal de España, es lo que Ortega llamaba la aristofobia, el odio a la excelencia. Aquí, en cuanto descuellas por algo, da igual que seas torero, que seas futbolista, que seas escritor, en cuanto sobresales por algo van a cortarte el cuello. Eso sí, cuando te mueres, le ha pasado ahora a Carlos Saura muy recientemente, te elevan catafaltos, grandes himnos, en fin, grandes glorias en tu ausencia, pero tienes que estar muerto. Yo recuerdo en un programa muy divertido que hice con Antonio Gala y con Jesús Quintero, que lo habrás visto a lo mejor, ¿no? Entonces Gala contaba que la gente aquí va a los velorios, no, en fin, para manifestar solidaridad, tristeza por la persona que se ha muerto y tal, sino para comprobar que se ha muerto de verdad. Bueno, pues entonces, claro, sobre todo para un escritor, es decir, para una persona en definitiva, hombre, de cultura, como yo lo soy, para un compositor, para un artista, para un cineasta, vivir en España es muy duro porque no se aprecia la cultura. Que a Vargas Llosa lo han hecho académico ahora en Francia. Yo sé que si yo hubiera sido escritor en Francia, y mi abuelo era francés, yo hubiera podido ser francés, yo hubiera podido escoger incluso la nacionalidad francesa. Bueno, yo, hombre, tendría mucho más dinero, mucho más éxito, muchos más premios, mucho más respeto por parte de la sociedad de lo que tengo en España. Entonces, claro, ser español pica, pero al mismo tiempo, oye, en España he nacido aquí, está la suela de mis zapatos, de esos zapatos en los que presumo de vivir, está sobre todo mi lengua. Siempre se dice que la lengua es la patria de un escritor. Entonces, yo recuerdo cuando yo, después de los 7 años de exilio, en los cuales se hacía un esfuerzo sobrehumano para mantener viva la lengua, porque claro, no la oía en el metro, no la oía en el café, no la oía en la calle, es decir, no había esa práctica cotidiana de la lengua, cosa que para mí era esencial, era mi gran herramienta. Yo recuerdo que cuando volví a España y cerca de la Puerta del Sol, de repente paseando por Madrid, el segundo o tercer día de mi regreso a España, tras 7 años de exilio, me encontré de repente con una tienda ya cerrada que tenía un rótulo que ponía Tahona, que es una palabra de una belleza extraordinaria, que a lo mejor tú ni entiendes lo que significa, ¿ves? No entiendes lo que significa. Bueno, una Tahona es una panadería, y tiene H intercalada. Era una palabra de uso común cuando yo me había ido a España, pero a mí se me había olvidado en el exilio, y al recuperar ese día delante de aquel rótulo de una tienda cerrada, la palabra Tahona, lloré. Tú me preguntabas antes si he llorado alguna vez, de verdad, se me saltaron las lágrimas. Y te emocionas ahora otra vez. ¿Somos víctimas de la educación? Bueno, Bernard Shaw, premio Nobel de Literatura, decía: mi educación terminó el día en que me llevaron al colegio.
Efectivamente, cuando cogemos al niño, el niño es un ser extraordinario, es un ser libérrimo, el niño no se casa con nadie, el niño es como los gatos, ¿eh? El niño es independiente, el niño es siempre fiel a sí mismo, el niño es desobediente por naturaleza, aunque por astucia, por cálculo, podrá, en fin, someterse también a las cosas que papá, mamá o el profe le diga. Pero ese niño, cuando llega a lo que llaman la edad de la razón, empieza a someterse al yugo. Empiezan a adoctrinarlo, empiezan a decirle esto es bueno, esto es malo, ya eres mayorcito, ya no puedes hacer esto, ya no puedes hacer, bueno, las salvajadas, en el mejor sentido de la palabra, que hacen los niños. Yo hacía como todos los niños salvajadas, como los hacen todos los niños, como los hace el gato, que se sube ahí y desbarata todos los objetos que están ahí y los tira al suelo y se rompen, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, el niño se olvida de quién es, se olvida de su carácter, ¿eh? Y pasa a ser un adolescente, y ya cuando es un adolescente, ya eso es el desbarajuste máximo. El adolescente no tiene el fermento hormonal, ya no sabe si es niño, si es niña, si es hombre, si es mujer, se enamora, se desenamora, le gusta una cosa, le gusta otra, hace continuamente tonterías, rompe contenedores, qué sé yo, ¿no? Y entonces algunos adolescentes ya llegan a la edad adulta, pero muchos no son adolescentes toda la vida, y eso es lo que pasa en la sociedad actual. La revista Smith es una revista que se publica, no, es una revista digital, pero en fin, es una revista de amplia difusión en Estados Unidos, convocó hace años un concurso en microrelatos en 6 palabras, partiendo de un microrelato tremendo, estremecedor, una tragedia condensada en 6 palabras que había escrito Hemingway. Entonces el microrelato de Hemingway decía, se venden zapatos de bebé sin estrenar. Toda una tragedia condensada ahí. Entonces, inspirándose en ese modelo, convocó la revista Smith ese premio, ese concurso, y efectivamente llegaron muchos, algunos de ellos, en fin, muy ingeniosos, y uno de los premiados era la perfecta descripción del mundo de hoy. Era un microrelato autobiográfico. El que lo había escrito describía su propia vida, y la describía diciendo: nacimiento, infancia, adolescencia, 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 muerte. Entonces, la mayor parte de los seres humanos hoy día no salen de la adolescencia, siguen siendo unos adolescentes pastoreados por los políticos, por los papas, en fin, por los gurúes, en fin, por toda esa gente, hasta que se mueren. Nunca llegan a ser adultos. Bueno, esa es la gran tragedia de nuestro tiempo. Claro, yo te decía sobre todo también el papel de la escuela, ¿no? Ahora que está siempre en el debate, que la educación, que cómo se cambia, qué culpa ha tenido en que seamos ignorantes. El papel de la escuela, sobre todo, te preguntaba. El papel de la escuela, bueno, vamos a ver, es decir, una escuela nunca debería ser para adoctrinar. Ahora lo que hacen es adoctrinar, ¿no? Una escuela tiene que instruir, tiene que enseñarte a leer, a escribir, lo que son las leyes de la física, lo que es la historia de la filosofía, lo que sea, pero no tiene que instilar en ti ideas morales. Eso lo tiene que hacer la propia vida, eso lo tienen que hacer tus padres, eso lo tienen que hacer tus amigos, eso lo tienen que hacer las lecturas, no la escuela. El profesor no puede arrogarse eso porque no es ese su papel. Y en la escuela, para instruirte, para que tú efectivamente, para que el niño, el escolar, el alumno, acepte las instrucciones, las enseñanzas, el adiestramiento que se le está proporcionando, tiene que haber una cosa que ha desaparecido por completo, que los latinos llamaban autoritas. Es decir, autoridad. El profesor, el maestro, tiene que tener autoridad sobre los alumnos. En mi colegio nos trataban de usted. Nosotros tratábamos de usted a los profesores, pero los profesores nos trataban de usted. Cuando yo era un arrapiezo de 6, 7, 8 años, los profesores me trataban de usted. El usted ha desaparecido del mundo actual. La gente ya no utiliza el usted. La gente ya, eso es gravísimo. Tú fíjate que si no utilizas el usted, estás eliminando la tercera parte de las conjugaciones. Estás, en fin, drásticamente cercenando el idioma. Eso es gravísimo y sin embargo el usted ha desaparecido. La tarima ha desaparecido. La tarima es importantísima, como en una iglesia es importantísimo el púlpito. Quien habla desde un púlpito está revestido de autoridad y por lo tanto impresiona y ejerce eso, autoridad sobre las personas que lo están escuchando. Entonces todo eso ha desaparecido de la escuela. La escuela no se puede democratizar. La escuela por definición no es democrática. Eso, lo que se hace ahora en las escuelas, pertenece a lo
lo que Tocqueville, que es el gran teórico de la democracia americana, que fue en definitiva la primera que hubo, bueno, la inglesa, pero así, con sí, con sa, es un abuso de la democracia, extender la democracia a todo. No todo tiene que ser democrática. La escuela no puede ser democrática. En la escuela tiene que haber una tarima, una diferencia, la autoridad entre los profesores y los alumnos. Eso ha desaparecido. Entonces ahora, ¿qué es lo que se enseña en las escuelas? A ser un buen ciudadano, a pagar tus impuestos. Ahora quieren poner disciplina fiscal. Ahora quieren enseñar a los niños a rellenar la declaración de impuestos, que yo no lo sé hacer, y no soy precisamente un niño, ni tampoco soy un mindundi, un indocumentado, ¿no? Pero ¿cómo es posible que se llegue a tamaña corrupción? Entonces, hombre, yo fui a un colegio excelente, te lo he dicho antes, fui a una universidad excelente, en la que había maestros, en la que había respeto, y sobre todo fui a una tercera universidad, un tercer centro de enseñanza, el más importante de todos, la calle. Jugábamos en la calle. Yo era un niño de buena familia, yo era un niño del barrio de Salamanca, pero a pesar de eso, cuando yo volvía del cole, llegaba a casa, merendaba, a las 6:30, a las 7 me bajaba a la calle y estaba hasta las 10 de la noche jugando en la calle, mezclándome con la gente, mezclando las clases sociales. En la calle estaban los hijos de los pobres y los hijos de los ricos, estaba el hijo del portero y el hijo del notario. Es decir, aprendíamos a vivir. Eso sí que era una escuela, eso sí que era una enseñanza importante. Todo eso ha desaparecido por completo. Ahora los niños los meten en mi hijo, aquel que acaba de aparecer, ¿qué hacen? Los meten en la escuela, el colegio al que va, que es el colegio de estudio, está allí en Majadahonda, los meten en un autobús, la famosa ruta, los traen aquí, en este caso hasta la Gran Vía, frente al Cine Capitol, allí se les recoge y se encierra aquí en casa con los aparatitos. No tiene contacto con la vida. Apenas tiene contacto con la vida, sí, tiene contacto con la vida y por eso está fascinado. Mi hijo aquel está fascinado por el pueblo de claro. Castilfrío. El pueblo de Castilfrío, en Castilfrío, ese pueblecito de las tierras altas sorianas, en invierno hay 12 personas. Es un pueblo minúsculo, hay un bar del ayuntamiento, prácticamente no venden nada, no hay nada allí, no te puedes gastar un duro. Pero está la vida, está la gente, están los pájaros, están las víboras, están los árboles, están las cabras, están las gallinas, entra en contacto con la vida y está fascinado. Para mi hijo ir a Castilfrío es una fiesta, En cambio aquí en la ciudad, ¿qué hace? Ir al cole, luego al autobús y del autobús aquí y mañana otra vez al cole o a ver la tele, por favor. Ya. Bueno, antes has mencionado a Antonio Gala, Jesús Quintero. ¿Cuántos programas me he visto yo y cuántas entrevistas me he visto yo de ti con Jesús Quintero, el programa que tú has mencionado? ¿Qué sabes de él? ¿Qué sabes de Antonio? Hombre, Antonio está muy mal. Antonio está, hombre, yo creo que está a puntito de morirse. Lleva ya así muchos años, está, hombre, prácticamente retirado de todo, está con la fundación esta que echa en Córdoba para ayudar a jóvenes escritores, está muy delicado de salud, pero al mismo tiempo, en fin, es uno de estos enfermos eternos. Yo bromeando con él, siempre le digo, porque los escritores buscamos nuestro epitafio. Yo también he redactado, yo qué sé, 15 o 20 posibles epitafios míos. Entonces, Antonio Gala siempre decía que su epitafio iba a ser murió vivo. Y yo le digo, coño, Antonio, lo estás consiguiendo, te estás muriendo vivo porque llevas no sé cuántos años ahí muriéndote y no te acabas de morir. Pero vamos, de un momento a otro veremos la noticia de su muerte, supongo. ¿Y de Jesús? Pero yo también me voy a morir, oye. Hombre, claro, todo. Sí, todo, sí, a lo mejor te mueres tú antes, pero, pero quiero decir que yo me voy a morir pronto. Que yo sé que, que ya estoy en la recta final, que mis días están contados. ¿Y no te preocupa eso? Bueno, hombre, preferiría que no fuera así, pero ¿sabes por qué preferiría que no fuera así? Pues fundamentalmente, como siempre, porque yo vivo sumergido en una realidad literaria. Yo toda mi vida, para mí la verdadera realidad es la literaria. Yo desde que empecé a leer a la corta edad de la que hablábamos antes, siempre he querido ser los personajes de esas novelas. De hecho, yo siempre digo, ¿por qué mi obra literaria fundamentalmente es autobiográfica? ¿Pero por qué? ¿Por narcisismo? ¿Por egolatría? No. Porque yo como siempre de niño quise ser personaje de los libros que leía, me he convertido a lo largo de la vida en un personaje literario. Que yo sea un gran escritor o un escritor regular, tal, eso en fin ya lo decidirá la posteridad, si es que paso a la posteridad, cosa poco probable. Pero lo que sí sé es que soy un buen personaje de novela. Oye, de hecho acabé en la cárcel, acabé en el exilio, he estado en guerras, he atravesado los desiertos, recorrí el Tíbet cuando nadie lo podía recorrer, etcétera, 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 ¿no? Entonces, efectivamente, soy un excelente personaje de novela y por eso, ¿para qué voy a inventarme un personaje del vecino del quinto, ¿no? Yo soy mi propio modelo como escritor, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, hombre, yo tengo
Toda mi obra literaria es una cadena con eslabones. De cada libro mío sale el libro siguiente, están unidos así, pam, 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 pam. Entonces, para que esa cadena áurea, llegue a su término, me faltan varios eslabones. Por lo pronto me faltan como mínimo 2, si no 3, volúmenes de mis memorias. El próximo, que debería empezar a escribir ya, cuando te levantes de ese sofá, debería irme corriendo a la mesa y empezarlo a escribir, es el tercer volumen, importantísimo en mi vida, que son Los años viajeros. El segundo se llama Galgo Corredor, que anda por ahí, donde cuento precisamente lo que fueron los años universitarios, los de la cárcel, los de las luchas políticas, etc. Y ya me voy al exilio. Ese termina cuando me voy al exilio. Y ahí empiezan los años y años y años en los que estuve recorriendo el mundo entero, cuando no había turistas, cuando el mundo todavía era mundo, cuando se podía viajar, cuando podía ser un nómada de verdad y no ahora un maldito turista, ¿no? Entonces, ese es un libro importantísimo. Pero luego vuelvo a España, escribo la historia mágica, bueno, y me convierto, en fin, en un escritor mimado por la sociedad, en un escritor de grito, en un escritor de éxito, con todo lo que eso implicaba, de mujeres, de contactos, en fin, de tener acceso a lugares a los que normalmente nadie tiene acceso. También ese es un cuarto volumen, Los años mágicos, por así decir, y luego ya habría un quinto volumen que sería la recta final. A lo mejor estas memorias a contraluz de lo que pude hacer y no hice. Bueno, yo no sé si voy a tener tiempo para escribir todos esos libros, son libros gruesos. Escribir es un trabajo muy duro y que lleva mucho tiempo. Yo soy capaz de estar media hora buscando la correcta colocación de una coma o el adjetivo apropiado, ¿no? La gente se cree. Hay una cosa que a mí, yo antes te decía que me da rabia que digan que soy polémico, que soy provocador. También que me da rabia que mucha gente me diga que hablo muy bien. Yo no creo que hable muy bien, a mí no me parece que yo hable muy bien, y que me digan que escribo como hablo. ¿Qué cojones voy a escribir como hablo? Cuando yo intento transcribir algo de lo que he hablado y convertirlo en material escrito, bueno, fatal, me cuesta un trabajo horroroso, ¿no? Bueno, entonces, quiero decir, me gustaría disponer de más tiempo para culminar esa tarea, la elaboración de esa cadena, de eslabón tras eslabón, que es mi obra. Y para colmo, estando aquí sentadito en esta misma butaca, de la misma manera que se me ocurrió meterme en Twitter, pues me puse a leer un libro, y en eso ando también ahora, en fin, enfrascado en este proyecto. Releí un libro que ya había leído, pero que no había leído con la suficiente atención, que es un libro bestseller permanente desde hace muchos siglos en todas las lenguas de la Tierra. Un libro dificilísimo de leer, lleno de alegorías, de símbolos extraños, de referencias políticas, históricas, económicas, administrativas, etcétera, que se nos escapan. Y estoy hablando del Apocalipsis, supuestamente escrito por un evangelista, que no fue quien lo escribió, por el evangelista Juan, en la isla de Patmos, en el año 94 de nuestra era, es decir, hace prácticamente 2000 años. Entonces me puse a leer este libro con mucha atención. Ya te digo que es un libro muy difícil de leer, muy difícil de entender, y de repente me di cuenta de que lo que estaba leyendo era una crónica de nuestra época. Era lo mismo que yo al día siguiente leía en el periódico que estaba pasando en el mundo entero, con la pandemia, con el COVID, con la guerra de Ucrania ahora, en fin, con todas estas cosas. Y entonces empecé a concebir la idea de escribir, bueno, eso que se llama ahora un biopic, es decir, una novela de no ficción con este extraño personaje, este supuesto Juan, que tenía 85 años, prácticamente los mismos que tengo yo, y que llega en el año 94 de nuestra era a la islita de Patmos, que es como Castilfrío de la Sierra, en el mar Egeo, desterrado por el emperador Domiciano, no se sabe muy bien por qué, seguramente por disputas teológicas de la época y tal, y acompañado por un efebo de 14 añitos. Se instala en una gruta que existe, que es visitada por miles y miles de peregrinos todos los años, duerme allí en un repecho de roca de la gruta. Ese repecho tiene encima una triple grieta, por la cual se filtra una luminosidad. Y este visionario llega a la conclusión de que esa triple grieta, esa luminosidad, es la Santísima Trinidad, que le inspira un libro, Apocalipsis, que significa revelación, que le revela algo que probablemente estaba sucediendo ya también en aquella época, pero que va a suceder 2000 años después, tal cual como él lo estaba contando. A mí, la verdad es que este descubrimiento me dejó apabullado. Dije, bueno, ¿cómo es posible que esto suceda? Entonces decidí escribir, y este es un libro que, si yo te llevo ahora a la mesa de mi despacho, donde suelo estar cuando escribo, verás que hay montañas y montañas de libros que he ido acumulando relativos al Apocalipsis para documentarme bien. Y efectivamente conseguí, dije, a mí me gusta, yo soy como el apóstol Tomás, tengo que meter los dedos en las llagas de Cristo para ver que, en fin, tengo que palpar, tengo que olfatear, tengo que oír, tal. Entonces dije, me tengo que ir a Patmos.
Y me fui a Patmos, me costó Dios y ayuda, me fui a Patmos hace exactamente un año, concretamente en el mes de marzo del año pasado, ¿no? Fue dificilísimo, era la época del COVID, que si pasaporte COVID, que si aviones no había, que si restricciones aduaneras por todas partes, tal. Entonces tuve que montar un encuentro eleusino, cosa dificilísima, en el Eleusis, en el yacimiento arqueológico de Eleusis, a 17 kilómetros de Atenas, ¿no? Lo monté a medias con Javier Sierra, y allá que nos fuimos me llevé a 40 o 50 alumnos eleusinos, con Javier Sierra, con Luis Alberto de Cuenca, con los ponentes, etcétera, yo con mi novia, que no era un efebo de 14 años, pero en fin, que era jovencita y con el pelo cortito, así un poco andrógina y tal, y yo con 85 añitos, los mismos que tenía Juan cuando llegó a Patmos. Pero mi verdadero objetivo no era Eleusis, esto era, digamos, una plataforma intermedia, era una especie de plinto para dar el salto a Patmos. Entonces consiguió mi novia encontrar una avioneta de 2 motores de hélice que nos llevó primero a la isla de Samos, fue una epopeya, hace justo un año, casi, nos llevó primero a la isla de Samos, que pertenece a Grecia, pero que está más cerca de la costa turca que de la propia Grecia, y desde allí salía un barco que a lo largo de 4 horas de procelosa navegación te llevaba a la islita de Patmos. Llegamos a Patmos, en finales de marzo. Estaba todo muerto, porque Grecia es un país que vive alrededor del turismo y que solo se pone en marcha el 1 de abril, que es cuando empiezan a llegar los turistas. Hasta entonces está muerto. Están los hoteles cerrados, están los restaurantes vacíos, no hay vida prácticamente allí. Y entonces Patmos estaba así, era un pueblecito pequeñito, de 2.000 almas, 2.000 almas en toda la isla, que está también muy pequeñita y prácticamente muerto. Bueno, efectivamente, yo pensé que me iba a encontrar la famosa gruta que 15 días después iba a recibir a miles de peregrinos, que me la iba a encontrar cerrada. Pues no, llegamos allí, una puertecita en la ladera de una montaña un par de kilómetros fuera de la capital de Patmos, coronada por una fortaleza otomana y por un monasterio copto y tal y cual. Allí a mitad de la ladera está la gruta, la entrada de la gruta. Llegamos a ella, una puerta pequeña, un picaporte estilo martirio español, de esos de hierro metálico, e hicimos ¡tac! Y se abrió la puerta. Todo para nosotros, toda la gruta para nosotros. Me parecía una señal del Altísimo una vez más. Entramos allí, una gruta muy complicada, son varias grutas unidas, escaleras que suben, escaleras que bajan, gran despliegue iconográfico, de arte copto, de elementos de la religión ortodoxa, por aquí y por allá, el propio lecho del apóstol, la triple grieta, etcétera, etcétera. Y entonces, a partir de esa visita, que para mí era pues como para localizar exteriores, digamos, para el libro que quería escribir sobre el Apocalipsis, había el sitial del apóstol. El sitial del apóstol, esto que te voy a contar, ya sé que me costará caro contarlo, pero por otra parte lo he contado ya, o sea que ¿qué le vamos a hacer? El sitial del apóstol era un trono de madera, de alto respaldo, muy alto, también adornado con imágenes de religiosidad ortodoxa, etcétera, etcétera, brazo, tal, y me senté allí. Y mi novia, que es muy guapa, en fin, el efebo del apóstol Juan, en definitiva, estaba caracoleando por allí delante de mí con taconcitos y minifalda. Entonces tuve un arrebato místico erótico, volviendo una vez más a esto que hablábamos antes, en fin, el orgasmo del rastro de Dios. Entonces la traje a mis rodillas y echamos 2 polvos, allí, en la gruta de Patmos. Fue sublime, fue glorioso, fue extraordinario, fue un subidón. De adrenalina, míralo, como quieras definirlo. No nos pilló un pope de milagro. Cuando ya habíamos terminado y estábamos poco más que ajustándonos la camiseta, entró un pope que no nos pilló. Bueno, y salimos de allí ebrios de gloria, la verdad. En fin, con un nivel de vibraciones psicológicas altísimo, ¿no? Después de una proeza, oye, echar un par de polvos a los 85 años que tenía yo en aquel momento en el sitial del supuesto evangelista Juan, hombre, tiene su aquel, ¿no? Tiene su punto, ¿no? Y entonces ya nos dedicamos durante los 2 días que todavía teníamos que permanecer en la isla a bebernos la isla. En los pocos locales que estaban abiertos, daiquiri por acá, daiquiri por allá, cubata por aquí, cubata por allá, polvo por aquí, polvo por allá, acabamos echando 5 polvos, en fin, fue aquello una apoteosis, ¿no? Y el último día, cuando ya estábamos dormiditos en un hotel cerca del puerto, porque al día siguiente íbamos a coger otra vez el barco que nos llevaba a la isla de Samos, desde allí otra vez la avioneta que nos devolvía a Atenas, desde Atenas otra vez el avión que nos devolvía a España, pues yo tuve mi apocalipsis personal. De repente me desperté a las 4 de la mañana con ganas de hacer pis.
Bueno, me levanté, hice pis y vi en la ventana del hotelito en el que estábamos, un hotelito pequeño, humilde, que había un resplandor que no existía. Según corroboré luego, porque Emma, no, mi novia, no lo vio, no existía, lo vi yo. Era el mismo resplandor de la famosa iluminación del Apocalipsis de Juan. Y entonces, con el ruido, yo me acerqué a la ventana a ver qué era aquello, pensando que el ferry que nos tenía que devolver a Samos 12 horas después estaba zarpando y tal y cual. Ya con el ruido, Emma se levantó. Y yo perdí el oremus. Perdí la conciencia, dejé de saber quién era, empecé a trabucar las palabras, empecé a confundir las sílabas, a cambiarlas de orden, etcétera, etcétera, y claro, Emma se asustó muchísimo, imagínate, esto a las 4 de la mañana, allí, bueno, me caí al suelo con convulsiones, Emma me metió una cafinitrina en la boca, ¡pum!, la escupí, me metió una segunda cafinitrina en la boca, le mordí el dedo, que le dejé una uña negra para un mes a la pobre, tal. Como poseído. Sí, como poseído. Yo oía un estrépito, que eran las trompetas del Apocalipsis, que oía también el Juan en la gruta, que tampoco existían, ¿no? Emma se puso frenéticamente a llamar por teléfono a mi secretaria que vivía aquí abajo, a mi hija Yanta, que aquel mismo día, a esa misma hora, estaba volviendo del programa de radio que hace a su casa, se había desencadenado, se produjo como una sintonía, como una secuencia, como una sincronía de elementos telúricos. En Madrid se desencadenó una tormenta formidable, llovía cántaros, la gata de Ayanta se subió a un árbol que está enfrente de su chalet, no había forma de bajarla, tuvieron que llamar poco menos a los bomberos, nos envió una foto donde se ve a la gata como un demonio con los ojos fosforescentes en lo alto de la horquilla del árbol. Mi secretaria, al contarle a Emma lo que estaba pasando, se desmayó y le dijo, dale una hostia, me dio una hostia, efectivamente Emma consiguió encontrar un hospitalillo de campaña ahí en la isla de Patmos que nos envió una ambulancia, se me llevaron a la ambulancia para ver lo que me pasaba y tal, que pues mira, aparentemente no le pasa nada, ha tenido una subida de tensión, punto, pero en cualquier caso conviene, en fin, que vaya a un sitio donde lo puedan mirar más a fondo y tal. Y entonces pidieron una lancha rápida a la isla de Leros. Es una isla que está unas 3 o 4 horas de navegación, otra isla del Egeo, de Patmos, que se llama, si tú tecleas ahora en Google, Leros, verás que todo el mundo la llama en la zona la isla maldita. Es la isla maldita porque allí instaló un hospital psiquiátrico Mussolini, cuando Mussolini estaba en el poder, para rehabilitar a los fascistas y a los bolcheviques que se habían descarriado. Imagínate lo que era aquello, un psiquiátrico de aquella época, que bueno, que ahora está convertido en un hospital, hombre, humilde, pero en fin, más o menos decente, donde te pueden hacer una serie de pruebas, de ecografías, tal, y me enviaron una lancha rápida. Entonces ya allí se produjo el portento mayor de todo. O sea, estamos ahí, yo ya había recuperado el oremus, en fin, confundía todavía alguna palabra y tal, como Arrabal, el día de su borrachera en el mundo por Montera, pero bueno, ya estaba más o menos en mis cabales. Estábamos allí en el muelle esperando que llegara la lancha rápida. Llega, esto está fotografiado, la lancha ha sido publicada en internet. ¿Sabes cómo se llamaba esa lancha? Enviada en uno de los últimos días de marzo del año 2022, desde la isla maldita de Leros a la isla de Patmos, se llamaba Dragó 500. Escrito ahí en el costadito del barco donde se pone el nombre de los barcos, sí. ¿No? Bueno, algo verdaderamente asombroso, ¿no? Entonces, claro, ya a partir de ahí la historia siguió, acabamos en la isla de Leros, en fin, te ahorro los detalles, pero claro, todo esto fue mi apocalipsis personal. Entonces ahora tengo no ya la tentación, que la tengo, sino incluso el deber de contar esta historia que te he resumido, es decir, de escribir 2 apocalipsis trenzados, el apocalipsis de Juan hace 2000 años y mi apocalipsis 2000 años después, ¿no? Y tengo, ya te digo, un montón de libros ahí acumulados para documentarme sobre los apocalipsis, que ha habido muchos a lo largo de la historia de la humanidad, pero al mismo tiempo, claro, no sé si soy capaz de acometer esa tarea, porque tengo 86 años, yo estadísticamente estoy muerto. Llevo ya 6 o 7 años muertos, porque según la estadística, la longevidad media de un varón español es 78 o 79 años, ahora después del COVID, que ha hecho descender, en fin, esa cifra y tal y cual, con lo cual yo ya llevo 7 o 8 años estadísticamente muerto. Entonces, claro, si tengo que escribir todavía 3 volúmenes de mis memorias, las contramemorias estas que te he descrito antes, y encima el libro del Apocalipsis, con la documentación que la redacción de ese libro supone, no voy a poder. Es decir, no voy a tener tiempo y no voy a tener fuerzas tampoco para hacerlo. Entonces me pillas ahora en ese brete. Pues ¿sabes qué conclusión saco yo de esta charla, Fernando? A ver. Que cuánto me queda por vivir, ¿eh? Efectivamente, ¿cuántos años tienes? 31 cumplí el lunes. Bueno, fíjate.
Vamos, eres más joven prácticamente que, no, el último hijo aquel, no, pero que los 3 hijos. Eres más joven que mis 3 hijos. Podría ser casi, no, podría ser mi nieto perfectamente. Escuchándote, Dios. Sí, pero lo que te queda por vivir, o no, porque no sabes si serás capaz de vivirlo. Hay que vivirlo. Mira, frase que yo repito muy a menudo, es una de mis frases favoritas, de Jung, dice: la vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir. Y la mayor parte de la gente no vive su vida, no vive la vida. Yo cuando tenía, no tu edad, la mitad, cuando tenía 18 o 19 años, también esto lo cito muy a menudo, está en el Sendero de la Mano Izquierda, me encontré en las Cuevas de Sésamo, ese bar, esa especie de cueva existencialista que han cerrado hace poco, que existía en la calle del Príncipe, ahí muy cerca de la Puerta del Sol, y donde la gente escribía en las paredes frases, grafitis, trozos de versos, ¿no? Me encontré con una frase anónima que me marcó. Yo me la encontré cuando yo tenía 18 años, cosas así. Que decía: el arte empieza en aquel punto en que vivir no basta para expresar la propia vida. Entonces, toda mi tentativa se resume en 2 esfuerzos. Uno, el esfuerzo de vivir mi propia vida, y luego el esfuerzo de poderla contar. Que al final también se vive por eso, ¿no? Para contarlo. En el caso del escritor. Ahora, si no has tenido vida, no la puedes contar. Entonces, cuando a mí muchos chicos jóvenes de tu edad, o más jóvenes que tú, se me acercan, en fin, por la calle, o en un bar, o al término de una conferencia, o en un coloquio, donde sea, y me dicen: oh, Dragó, yo quiero ser escritor, pero en fin, no estoy seguro, no sé qué debo hacer, qué no debo hacer, etcétera, 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 yo le digo, pues no, más o menos esto que te estoy diciendo a ti. El primer mandamiento del decálogo de Hemingway: mézclate estrechamente con la vida. El otro es escribe, escribe, escribe. Si quieres ser escritor, mézclate con la vida y escribe, escribe, escribe. Lucha con las palabras. Pues lo voy a hacer. Te deseo suerte en ese empeño. Gracias. O sea, ojalá vivas lo que has vivido tú. Sí, pero que tú has nacido en una época en la que es más difícil vivir que en la época en la que yo nací. En la época en la que yo nací, el mundo era un lugar abierto. El mundo era jauja. Yo creo que, de hecho, tiro mucho hacia el pasado. Estoy como me siento muy atraído no por lo que se lleva ahora, sino por lo que hubo. Buceo mucho por el archivo, o sea, como me noto muy, claro, muy llamado a eso. No sé sí, si pero eso no es lo mismo que vivirlo. Claro. Yo, por ejemplo, en fin, de mi novia Emma, yo le digo siempre a mi novia: si tú no estás enamorada de mí, tú estás enamorada del que yo fui, tú estás enamorada de aquella época, tú estás enamorada de los hippies, tú estás enamorada de Katmandú, tú estás enamorada del Mayo francés, tú estás enamorado de la Universidad de Berkeley, tú estás enamorado de todo lo que yo cuento en la novela El Camino del Corazón, que se la sabe de memoria, la ha leído 28 veces, ¿no? Pero claro, no es lo mismo leerlo que vivirlo. No. Y en la novela El Camino del Corazón, que es mi libro más leído, hay una cita de Kipling que dice, y lo dijo en el siglo XIX, no digáis, no, y dice: todo esto, no digáis que no lo aviso, tan perdido está ya como la Atlántida. Entonces tú has nacido en una época como esta, en la que ya todo está perdido. Podéis ir a los archivos, pero no podéis vivir casi nada, porque no se puede hacer casi nada. Está todo rotulado, todo clasificado, todo codificado. Esa Asia que yo recorrí, esa España de la que yo me fui con un pasaporte falso. Yo llegué a Italia sin documentación, porque el pasaporte de mi amigo se lo devolví por correo. Me quedé sin documentación, no tenía documentación. Eso no me impidió, fui profesor en la Universidad de Pescara, pero a los 15 días de llegar fui periodista en la RAI. Nadie te pedía nada, bastaba tu palabra. Tenía el diploma de estudios, sí, eso era lo único que tenía, ¿no? Claro. Pero eso ya no es posible ahora. No es posible. Pues no sé, te iré contando. Muy bien, Rubén. Recuerda que llevas nombre de escritor.